Una ciudad europea. Una frontera. Dos clanes enfrentados. Un adolescente muerto. Más de 50 casquillos. En una sola noche, Ceuta se convirtió en campo de batalla cuando los ejércitos del narcotráfico declararon la guerra. En el corazón de esa violencia, un hombre conocido como Piolín. Este es el relato del ascenso y la caída del cabecilla del clan más peligroso de Ceuta. La madrugada del 21 de abril de 2023, agentes de la Policía Nacional Española rodean una urbanización en Manilva, en plena Costa del Sol. El objetivo: un fugitivo con 14 reclamaciones judiciales pendientes. Un hombre que durante meses ha sembrado el terror en Ceuta. Lo conocen como Piolín. Cuando los agentes irrumpen en la vivienda, Ismael M.A. está armado. No hay resistencia. El líder de uno de los clanes más temidos de la ciudad autónoma cae sin disparar un solo tiro. Apenas 9 días antes, su principal rival, Tayena, había sido asesinado a bocajarro en los barrios. En cuestión de 10 jornadas, los dos emperadores del narcotráfico ceutí habían sido neutralizados. Uno por la muerte, el otro por la ley. La detención de Piolín representa el punto culminante de la Operación Plomo, un despliegue policial sin precedentes en Ceuta que comenzó un año antes, cuando un adolescente de 16 años recibió un disparo mortal en la frente mientras circulaba en motocicleta. Ibrahim Buselam no pertenecía a ninguna banda. Era estudiante de cocina. Su muerte fue accidental. Una bala perdida en una guerra que no era la suya. Pero ese proyectil desencadenó una espiral de violencia que transformaría Ceuta en un polvorín. La pregunta que obsesiona a investigadores y vecinos es la misma. ¿Cómo llegó un enclave español a convertirse en escenario de una guerra abierta entre clanes criminales? ¿Qué convirtió a jóvenes veinteañeros en señores de la guerra dispuestos a ejecutar rivales a plena luz del día? Para entender la guerra de Ceuta, hay que comprender el territorio donde se libró. La ciudad autónoma española se encuentra en la costa norte de África, separada de Marruecos por una simple valla fronteriza. Con 85.000 habitantes, Ceuta es un enclave estratégico en el estrecho de Gibraltar, el paso natural entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Una posición geográfica que la convierte en punto de encuentro de 3 continentes y durante décadas en ruta privilegiada para el tráfico de hachís. Ceuta posee una historia única. Conquistada por Portugal en 1415, pasó a manos españolas en 1668. Durante siglos fue plaza militar, presidio, puesto fronterizo. La convivencia de 4 culturas cristiana, musulmana, judía e hindú define su identidad, pero esa diversidad también esconde tensiones profundas. La población musulmana, mayoritariamente de origen magrebí, representa aproximadamente el 40% de los habitantes. Muchos mantienen lazos familiares y comerciales con Marruecos. La frontera no es solo geográfica, es cultural, económica, existencial. El estrecho de Gibraltar tiene apenas 14 kilómetros en su punto más angosto. Esa proximidad convierte a Ceuta en puerta de entrada a Europa para mercancías legales e ilegales. Durante décadas, el contrabando de tabaco, electrónica y alimentos fue tolerado como válvula de escape económica. Miles de porteadoras mujeres que transportaban mercancías a la espalda cruzaban diariamente la frontera del Tarajal. Era economía informal, pero funcionaba. Generaba empleo, movía dinero, sostenía familias. El hachís llegó a gran escala en los años 90. Marruecos es uno de los mayores productores mundiales de cannabis. Las montañas del Rif, al norte del país, cultivan la planta desde hace siglos. El producto final cruza el estrecho en lanchas rápidas, en barcos pesqueros, en contenedores camuflados. Ceuta se convirtió en punto de paso obligado. La proximidad a Marruecos la hacía ideal para operaciones rápidas, salir, cargar, regresar. Las autoridades españolas intentaron frenar el flujo, pero la geografía jugaba en contra. 14 kilómetros de mar son difíciles de vigilar continuamente. El barrio del Príncipe Alfonso ocupa la ladera sur de Ceuta, a escasos metros de la frontera con Marruecos. Oficialmente viven 8.000 personas. La realidad supera las 12.000. Construido durante el siglo XX como acuartelamiento militar, el barrio se transformó en los años 70 y 80 en asentamiento de trabajadores de la construcción, mano de obra necesaria para levantar la Ceuta moderna. Familias humildes, en su mayoría de origen magrebí,
Eligieron esta zona por su proximidad a la frontera. El trazado urbano del Príncipe es laberíntico. Callejuelas estrechas serpentean por la ladera. Casas de colores vivos se apilan unas sobre otras. La arquitectura mezcla estilos. Lo árabe con lo europeo. Lo tradicional con lo improvisado. Muchas viviendas se construyeron sin permisos, sin planificación urbanística. Los propietarios carecen de títulos de propiedad. Paradójicamente, Ceuta les cobra el impuesto sobre bienes inmuebles por construcciones que oficialmente no existen. Las infraestructuras son deficientes. Calles sin asfaltar conviven con cables eléctricos que saltan de fachada en fachada sin orden ni concierto. El saneamiento falla en zonas enteras. El agua corriente llega irregular. La recogida de basuras es insuficiente. En los descampados que bordean el barrio se acumulan toneladas de residuos. Electrodomésticos abandonados, muebles rotos, animales muertos. Es el paisaje de la marginalización. La educación es otra herida abierta. El barrio tiene un colegio de primaria. Para cursar secundaria, los menores deben desplazarse al centro de Ceuta. Es un choque cultural brutal. Niños que han pasado toda su vida en el Príncipe se encuentran de golpe en un entorno de códigos completamente diferentes. Muchos no aguantan. El fracaso escolar alcanzaba el 50% en la década de 2010. Aunque políticas de refuerzo educativo han reducido la cifra, sigue siendo dramáticamente alta. Sin estudios, sin formación profesional, los jóvenes del Príncipe enfrentan un futuro cerrado. El desempleo es endémico. En 2015, el 80% de los residentes no tenía trabajo. La economía formal apenas ofrece oportunidades. Los empleos disponibles son precarios, temporales, mal pagados. Para colmo, muchos vecinos ni siquiera están censados. Son marroquíes casados con ciudadanos ceutíes, con hijos españoles, pero sin nacionalidad española. No acceden a ayudas sociales, a programas de empleo, a servicios básicos. Viven en una especie de limbo administrativo. En ese contexto de abandono institucional, el narcotráfico emergió como alternativa económica. No era ideología ni violencia gratuita, era supervivencia. Un joven del Príncipe sin estudios y sin perspectivas podía ganar en una semana de tráfico lo que en meses de trabajo precario. El cálculo era simple: riesgo contra beneficio. Muchos elegían el riesgo. Durante las últimas décadas del siglo XX, el Príncipe vivió de la economía sumergida. El contrabando era tolerado. Las planeadoras salían del puerto deportivo con destino a Marruecos cargadas de mercancías. El hachís fluía en dirección contraria. Era un equilibrio tácito. Las autoridades hacían la vista gorda. Los vecinos sobrevivían. Muchos en Ceuta comían indirectamente del narcotráfico. El dinero de la hachís compraba coches, joyas, ropa de marca. La economía local prosperaba. Manira, Lacroses. Entre finales de los 90 y principios del 2000, todo cambió. El gobierno español decidió cerrar el grifo. Hacienda y la Policía Nacional intensificaron la represión del narcotráfico. Las planeadoras dejaron de salir con tranquilidad. El negocio del hachís se endureció. Miles de jóvenes del Príncipe quedaron sin trabajo, sin formación, sin perspectivas. El fracaso escolar alcanzaba el 50%. La deserción académica alimentaba las filas del crimen organizado. El barrio se convirtió en territorio olvidado. Las infraestructuras básicas brillaban por su ausencia. Calles sin asfaltar, saneamiento deficiente, cables eléctricos enredados sin orden. Las viviendas, muchas ilegales y construidas sin permisos, carecían de títulos de propiedad. El Estado español se había replegado. Las comisarías de Guardia Civil y Policía cerraron hace años. El Príncipe quedó abandonado a su suerte, convertido en lo que expertos en seguridad denominan zona de exclusión, un mini-estado al margen de la oficialidad donde los códigos de conducta los marcan los capos de las mafias. En ese vacío de poder surgieron las estructuras criminales. No eran carteles sofisticados al estilo latinoamericano. Eran clanes locales, pequeñas organizaciones familiares dedicadas al narcotráfico a escala reducida. Jóvenes de entre 20 y 30 años sin formación académica que veían en el tráfico de drogas la única salida laboral posible. Utilizaban a menores de edad como mulas y vigías, aprovechando que las penas para menores son inferiores. Con la llegada de la pandemia en 2020, el ingenio criminal alcanzó nuevas cotas. La frontera del Tarajal se cerró. El paso tradicional de mercancías quedó bloqueado.
pero el negocio no podía parar. Fue entonces cuando aparecieron los narcodrones, aeronaves no tripuladas que cruzaban la frontera transportando drogas y medicamentos. Desde el Príncipe partían drones cargados de comprimidos de alprazolam y clonazepam con destino a Marruecos, donde se utilizaban para fabricar carcubi, la droga de los pobres. Al regreso, los drones traían pequeñas cantidades de hachís, calculadas para no desestabilizar el vuelo. El carcubi es una mezcla letal. Se fabrica combinando hachís con benzodiazepinas como el clonazepam, comercializado como ribotril, o el alprazolam, conocido como tranquimacin. La mezcla se consume junto a alcohol o pegamento. Los efectos son devastadores: pérdida de consciencia, daño neurológico, adicción severa. Es la droga de las clases más empobrecidas de Marruecos, pero también hace estragos entre estudiantes de colegios distinguidos. La demanda es insaciable. La economía de las benzodiazepinas es reveladora. Un paquete de ribotril cuesta en farmacia española entre 10 y 15 euros con receta. En el mercado ilícito, el precio se dispara. En Sevilla o Madrid, un paquete se adquiere por entre 25 y 30 euros. En Ceuta, donde existe riesgo de pérdida en el control de desembarque de ferries, el precio sube a entre 50 y 70 euros. Una vez cruza a Marruecos, el valor se duplica: 135 euros en ciudades fronterizas como Castillejos. En grandes urbes marroquíes, el mismo paquete alcanza los 200 euros. Es un margen de beneficio estratosférico. Los traficantes calcularon que el mercado de benzodiazepinas era más lucrativo que el propio hachís. Un viaje de dron era rentable en ambas direcciones: salida con pastillas de alto valor, regreso con hachís. La operativa era sofisticada. Desde viviendas en el Zoco del Príncipe y en el antiguo poblado legionario, pilotos manejaban aeronaves con precisión quirúrgica. Los vuelos nocturnos evitaban detección visual. Las cargas se calculaban al gramo para no comprometer la estabilidad del aparato. La Guardia Civil respondió desarrollando capacidades antidrones. Desde febrero de 2020, todas las comandancias españolas cuentan con un grupo operativo denominado Pegaso, especializado en detectar y neutralizar drones en espacios aéreos protegidos. En Ceuta, los componentes del grupo Pegaso ejercen funciones específicas de control de vuelos ilegales. Utilizan aeroscopios para detectar drones en la oscuridad. Localizan al piloto incluso si está al otro lado de la frontera, y usan inhibidores para cortar la conexión entre aeronave y controlador. Es una batalla tecnológica. Cada vez que la Guardia Civil derriba un dron, la organización lo sustituye en horas. La operación Echea, ejecutada por la Guardia Civil en noviembre de 2021, desarticuló la primera gran red de narcodrones en España. Fue una investigación pionera que comenzó en junio de ese mismo año. Los agentes interceptaron 46 drones en 5 meses, de los cuales 16 pertenecían fehacientemente a la organización desarticulada. Detuvieron a 10 personas en registros simultáneos en 4 viviendas del Príncipe. Entre los detenidos estaban los futuros protagonistas de la guerra, Piolín y Laika. Incautaron más de 125.000 comprimidos de clonazepam, 13.490 de alprazolam y 77.341 gramos de hachís. El operativo incluyó también la interceptación de una patera. La presión policial había obligado a la organización a cambiar de modus operandi. Ya no confiaban solo en drones. Utilizaron una embarcación procedente de Marruecos para fondear 73,5 kilogramos de hachís en la Bahía Sur. La Guardia Civil interceptó la patera, detuvo a sus 3 ocupantes y recuperó la droga. En la línea de playa detuvieron a otras 3 personas que esperaban para recuperar los fardos. Llevaban encima 36.612 comprimidos de benzodiazepinas, listos para ser intercambiados por el hachís fondeado. Los agentes también establecieron controles en el desembarco de vehículos procedentes de Algeciras. Sabían que las organizaciones abastecían las pastillas desde la península. En 2 episodios diferenciados, detuvieron a 2 personas e intervinieron en el primero 7.185 comprimidos de clonazepam y 440 de alprazolam. En el segundo decomisó 69.210 comprimidos de clonazepam. Cantidades industriales, pero la operación no acabó con el negocio. Solo lo desplazó. Los clanes se adaptaron, cambiaron métodos, buscaron nuevas rutas. El control territorial del narcotráfico se fragmentó entre 2 organizaciones principales, los Piolines y los Tallenas.
Ambos grupos operaban desde el Príncipe y el barrio vecino de Los Rosales. La rivalidad era antigua, con ramificaciones que se extendían a Marruecos. Muchos de sus integrantes eran jóvenes ceutíes de origen magrebí. Entre ellos había varios menores de edad. La tensión entre los clanes se había mantenido contenida durante años. Hubo enfrentamientos esporádicos, amenazas, disputas por territorio, pero nada comparable a lo que estaba por venir. Porque en la primavera de 2022, un incidente aparentemente menor iba a desatar la guerra abierta. La compra de una vivienda en pleno corazón del Príncipe fue entendida como una afrenta territorial. Ese gesto, sumado a años de rencores acumulados y al deseo de controlar el lucrativo mercado del narcotráfico en el estrecho, encendió la mecha. La noche del 15 de abril de 2022, cerca de las 11, Ibrahim Bouselam viajaba como copiloto en una motocicleta conducida por un amigo. Salían del barrio del Príncipe por el puente del Quemadero cuando sonaron los disparos. 3 personas abrieron fuego. Una bala impactó en la frente de Ibrahim. El conductor intentó detenerse para ayudarlo, pero los tiradores seguían disparando. Huyó a buscar refuerzos en Los Rosales. Cuando regresó, 10 minutos después, Ibrahim yacía en el asfalto. Vecinos habían grabado el cuerpo con sus teléfonos móviles. Nadie había llamado a una ambulancia. El adolescente ingresó en la UCI. 3 horas después, falleció. Ibrahim Bouselam El Bohanami era el mediano de 6 hermanos. Vivía con su familia en Loma Colmenar, una barriada próxima al Príncipe. Estudiaba grado medio de cocina en el IES Almina. Trabajaba como repartidor en varias bocaterías de Ceuta para ayudar económicamente a sus padres. Una familia humilde y trabajadora. Sus allegados lo describían como joven cariñoso, noble, trabajador, apasionado de las motos. No tenía relación alguna con el mundo de la delincuencia. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El disparo no iba dirigido a Ibrahim. Iba dirigido al conductor de la motocicleta, vinculado al clan de Tayena. Pero la puntería falló. O la motocicleta se movió, o el tirador calculó mal. El resultado fue el mismo. Un menor de 16 años muerto por una bala perdida en una guerra que no era la suya. La hermana mayor, Dina Bouselam, de 19 años, se convirtió en la voz de la familia. Decidió no quedarse callada. En los días siguientes al asesinato, habló públicamente, alzó la voz, reclamó justicia. Es impensable que en Europa vivamos bajo la amenaza de 4 niñatos armados, declaró a medios locales. Mi hermano no ha hecho nada, y esto le puede ocurrir a cualquiera. ¿Qué culpa tuvo de salir esa noche a un paseo? ¿Qué necesidad había de disparar? Cuando me llamaron deseé que fuese una paliza antes que una bala. Al menos déjamelo vivo. Nadie tiene derecho a quitarle la vida. A nadie. Encima, un niño chico. Dina cuestionó cómo las armas podían circular libremente en Ceuta. No sé cómo las armas pueden entrar y salir como si nada. La policía no registra. Ahora lo hacen. ¿Pero por qué ha ocurrido esto? También lamentó que el asesinato se produjera durante el Ramadán, el mes sagrado del Islam. No han respetado ni eso, ni que son menores de edad. La familia quedó destrozada. Mi madre está fatal. Mi padre no para de llorar. No puedo mirar a mis padres sufriendo por su hijo, que no ha hecho nada. Esto no tiene explicación. El problema es que no la hay. El asesinato de Ibrahim encendió Ceuta. En las horas siguientes se registraron disturbios violentos. Contenedores ardieron en las calles. Vehículos fueron incendiados. Grupos de jóvenes se enfrentaron con la policía. La ira desbordaba al barrio. El 19 de abril, el entierro de Ibrahim fue multitudinario. Decenas de familiares y amigos se reunieron en el cementerio musulmán de Sidi en Barek. El menor no pudo ser enterrado el día anterior como se había previsto, porque la autopsia no había concluido. La Policía Nacional mantenía abierta la investigación en busca del autor del disparo. En la noche del 21 de abril, 6 días después del asesinato, una nueva ola de violencia sacudió el Príncipe. Más de 50 casquillos fueron recogidos en las calles de la barriada. Era un tiroteo masivo, un enfrentamiento abierto entre facciones. Los disparos no buscaban matar necesariamente, buscaban intimidar, advertir, marcar territorio. El mensaje era claro: nadie estaba seguro. El modus operandi de los tiroteos repetía un patrón. Se disparaba a las extremidades inferiores
como advertencia a quienes mantenían deudas con la organización o habían mostrado deslealtad. Era una firma, un código, romper una pierna antes que matar. Pero el código se estaba rompiendo. La muerte de Ibrahim demostraba que las balas perdidas no respetaban inocentes. 5 días después del asesinato de Ibrahim, la Policía Nacional activó la Operación Plomo. Unidades especiales llegaron desde Sevilla, el Grupo Operativo Especial de Seguridad y agentes de la Unidad de Intervención Policial. El despliegue fue masivo, sin precedentes en Ceuta. El jefe superior de policía en Ceuta, Javier Nogueroles, asumió personalmente el mando del operativo. El objetivo era claro: desarticular las dos bandas enfrentadas, detener a sus líderes, acabar con la guerra. Nogueroles dejó un mensaje rotundo. Esta operación finalizará cuando todos los implicados sean puestos a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, objetivo que sin lugar a dudas conseguiremos con nuestra perseverancia. El nombre de la operación, Plomo, no era casual. Hacía referencia directa al metal del que están hechas las balas, las municiones que inundaban las calles del Príncipe. Era una declaración de intenciones. La policía iba a responder al fuego criminal con la fuerza de la ley. La operación se estructuró en múltiples líneas de investigación. La Unidad de Droga y Crimen Organizado de Ceuta lideró el trabajo de inteligencia. Identificaron jerarquías, rastrearon movimientos, pincharon teléfonos, siguieron pistas financieras, colaboraron con el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de Málaga y con unidades de otras provincias. La coordinación entre cuerpos policiales fue total. Los investigadores trazaron el perfil de los clanes. Los Piolines y los Tallenas no eran carteles multinacionales ni organizaciones con estructuras piramidales sofisticadas. Eran clanes locales, redes familiares y de amistad. La mayoría de sus integrantes eran jóvenes ceutíes de origen magrebí, muchos con doble nacionalidad española y marroquí. Hablaban darija, el dialecto árabe del norte de Marruecos. Mantenían lazos con familiares al otro lado de la frontera. Conocían los códigos del barrio, las callejuelas, los escondites, las rutas de escape. La juventud de los implicados era alarmante. Los cabecillas tenían entre 25 y 30 años. Los soldados rasos eran aún más jóvenes. Varios menores de edad participaban activamente en las operaciones. Las bandas los utilizaban como vigías, como transportistas, como ejecutores. La lógica era perversa. Si un menor es detenido, las penas son reducidas. Si un menor comete un delito grave, el impacto judicial es menor. Los niños del Príncipe eran carne de cañón. La rivalidad entre los Piolines y los Tallenas tenía raíces antiguas. Las ramificaciones se extendían a Marruecos, donde ambos clanes mantenían contactos con proveedores de hachís en las montañas del Rif. La competencia no era solo por el mercado local de Ceuta, era por el control de las rutas hacia la península, por los contactos en Andalucía, por el acceso a distribuidores en Madrid, Barcelona, Valencia. Quien controlara Ceuta, controlaba una puerta estratégica hacia el mercado europeo del hachís. Pero la guerra no estalló solo por dinero. Hubo un detonante específico: la compra de una vivienda en pleno corazón del Príncipe. Una de las bandas adquirió una propiedad en territorio considerado del otro clan. Fue entendido como afrenta, como invasión territorial. En el código de la calle, cruzar fronteras invisibles sin permiso es declaración de guerra. La vivienda se convirtió en símbolo de desafío. Las tensiones escalaron. Los enfrentamientos verbales derivaron en amenazas. Las amenazas en violencia. Los investigadores describían a Piolín como un delincuente peligroso. Sobre él pesaban 14 reclamaciones judiciales. La policía lo consideraba líder de una organización criminal polidelictiva presuntamente implicada en narcotráfico, secuestros, extorsiones y tráfico de inmigración irregular. Era el cerebro de los Piolines, un clan que no solo movía drogas, sino que ejercía control territorial mediante la violencia. Los secuestros eran herramienta habitual. 6 personas fueron liberadas durante la Operación Plomo, entre ellas una mujer por la que se pedía rescate. Tallena, por su parte, comandaba la facción rival desde Los Rosales. Su nombre aparecía vinculado a múltiples tiroteos. Testigos lo señalaban como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato de Ibrahim, aunque las pruebas eran inconsistentes. Lo cierto es que 3 jóvenes declararon inicialmente haber visto a Piolín y Laika en el escenario del crimen. Meses después se retractaron. Afirmaron que Tallena los había obligado a mentir bajo amenazas,
La investigación quedó en punto muerto. Nadie hablaba. La ley del silencio, la omertá del príncipe, sellaba las bocas. Durante los meses siguientes, la Operación Plomo cosechó resultados. La Unidad de Droga y Crimen Organizado de Ceuta, apoyada por el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de Málaga y agentes de la Unidad de Intervención Policial, llegados de toda España, ejecutó detenciones sistemáticas. Cayeron lugartenientes, soldados rasos, intermediarios. Se incautaron 14 armas de fuego, escopetas, subfusiles, revólveres, pistolas, munición de distintos calibres, 9 milímetros, 12 milímetros, 30 y 8 especial, 10 drones de vigilancia. Se tramitaron 2.212 propuestas de sanción por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, pero los capos seguían libres. Piolín permanecía oculto en la Costa del Sol. Tallena se había atrincherado en una finca rural de Los Barrios, en Cádiz. Ambos seguían dirigiendo operaciones. La guerra no había terminado. El 10 de octubre de 2022, un nuevo asesinato conmocionó Ceuta. Driss Amar, cabo primero del Grupo de Regulares 54, fue tiroteado en un garaje. El militar no tenía vínculos con el narcotráfico. La policía barajó dos hipótesis: error de identificación o mensaje intimidatorio dirigido a un familiar vinculado a las bandas. El crimen se produjo en plena Operación Plomo, con el príncipe literalmente tomado por los agentes. A los asesinos no les importó. Ejecutaron al militar de madrugada y desaparecieron. Para entonces, la Operación Plomo había detenido a 82 personas. 38 permanecían en prisión preventiva. Se habían resuelto 2 homicidios. Se habían liberado 6 secuestrados. Pero ni el asesinato de Ibrahim ni el del militar estaban resueltos. Los testigos no hablaban. Los acusados no confesaban. Las investigaciones se estancaban. Mientras tanto, Piolín enfrentaba otros frentes judiciales. En mayo de 2023 fue juzgado junto a Laica por un tiroteo perpetrado en un cafetín del Zoco del Príncipe Alfonso. Habían abierto fuego indiscriminadamente contra un grupo de personas. 3 heridos, 1 de gravedad. Fueron condenados a 12 años de prisión por delitos de lesiones agravadas, lesiones leves y tenencia ilícita de armas. Curiosamente, fueron absueltos del delito de integración en grupo criminal. La justicia reconocía los hechos violentos, pero no la estructura organizativa. Paralelamente, seguía pendiente el juicio por la Operación Etxea, el caso de los narcodrones. Piolín y otros 9 acusados debían sentarse en el banquillo por narcotráfico y organización criminal. El juicio se pospuso varias veces por problemas de designación de abogados. No fue hasta julio de 2025 cuando finalmente se celebró. Los 10 acusados reconocieron los hechos. Sentencia por conformidad, penas de cárcel que variaron según el grado de participación. Fue una condena pionera en España, la primera por narcotráfico usando drones. La madrugada del 12 de abril de 2023, la guerra entre clanes alcanzó su clímax. En una finca de Los Barrios, Tallena celebraba su cumpleaños. Lo acompañaban su pareja y un joven de 20 años conocido como El Pastilla, Youssef Mohamed Lerech. El Pastilla era sicario de Tallena, un pistolero implicado en múltiples incidentes con armas de fuego. 6 meses antes había asesinado por error a un portuario en el barrio de El Saladillo en Algeciras, confundiéndolo con un integrante del clan rival. Esa noche, las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a El Pastilla dando vueltas nervioso en el exterior. Finalmente entró, cargó una pistola y accedió al interior de la casa. Se escuchó un disparo, gritos. Tallena salió malherido junto a su pareja. El Pastilla había desaparecido. La pareja de Tallena condujo desesperada por la autopista hasta encontrar una patrulla de la Guardia Civil frente a una gasolinera. Pidió auxilio. El líder del clan fue trasladado en ambulancia al hospital de la línea. El disparo había impactado cerca del corazón. Los médicos lucharon por salvarlo. No pudieron. Tallena murió en quirófano. Mientras tanto, El Pastilla había huido hacia el puerto de Algeciras con intención de embarcar rumbo a Ceuta. La Guardia Civil había cerrado todas las salidas. Lo detuvieron en la estación marítima. «Lo he matado», confesó. «Lo he matado porque me maltrataba». Reconoció ser el autor del disparo, aunque alegó que su intención era lesionar, no matar. El arma nunca se encontró. La muerte de Tallena desencadenó una ola de especulaciones.
¿Fue un ajuste de cuentas interno? ¿Una traición del sicario? ¿Un conflicto por dinero? ¿Por poder? ¿Por maltrato? El Pastilla protagonizaría más tarde una fuga cinematográfica de la prisión de Alcalá Meco, camuflado entre visitas navideñas. Fue capturado en Alemania y extraditado. En julio de 2025, un tribunal de jurado en Algeciras lo declaró culpable de asesinato con alevosía. La fiscalía pedía 27 años de cárcel. 9 días después de la muerte de Tallena, Piolín cayó. La Policía Nacional de Ceuta había seguido su rastro durante meses. Sabían que se ocultaba en el litoral malagueño. El 21 de abril de 2023, agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de Ceuta, en colaboración con el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de Málaga, ejecutaron la operación en Manilva, cerca de Estepona. Piolín se encontraba armado. Estaba acompañado de 2 miembros de su organización. Los 3 fueron detenidos sin resistencia. En cuestión de 10 días, los 2 clanes más peligrosos de la historia del narcotráfico de Ceuta habían quedado descabezados. Uno por la muerte violenta de su líder, el otro por la detención del cabecilla. La guerra, aparentemente, había terminado, pero la policía advertía: sin los líderes, la situación se volvía impredecible. Los segundos escalones mantendrían la tregua o reanudarían la batalla por el control territorial. Piolín pasó a disposición judicial. Ingresó en el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal en Ceuta a finales de abril de 2023 por delitos de lesiones, integración en banda criminal y tenencia de armas. 1 mes y medio después, por motivos de seguridad, fue trasladado a una prisión en el norte de España. Las autoridades temían represalias, intentos de fuga, contactos con miembros de su organización. La detención de Piolín y la muerte de Tallena no pusieron fin al crimen organizado en Ceuta. La Operación Plomo continuó durante meses. La Policía Nacional mantuvo la presión sobre los clanes. Nuevas detenciones se sumaron a las 82 iniciales. Los investigadores sabían que desmantelar estructuras criminales arraigadas requiere tiempo, paciencia, trabajo de inteligencia sostenido. El legado de la guerra es un reguero de dolor. Ibrahim Bouselam, 16 años, muerto por una bala perdida. Driss Amar, militar y asesinado en un garaje. Tallena, ejecutado por su propio sicario. Decenas de familias destrozadas. Vecinos del Príncipe que viven con miedo, mirando por encima del hombro. 3 heridos en el tiroteo del Cafetín. 6 personas secuestradas y liberadas. Una mujer retenida por rescate. Las cifras son frías, pero detrás de cada número hay una historia humana. El impacto social del conflicto fue devastador. Durante más de un año, los vecinos del Príncipe vivieron bajo el terror de los tiroteos nocturnos. Madres dejaron de permitir que sus hijos jugaran en las calles. Comerciantes cerraban temprano. Los ancianos que tradicionalmente se sentaban a la puerta de sus casas, contemplando el ir y venir del barrio, dejaron de hacerlo. El miedo se instaló como una segunda piel. Cada ruido fuerte generaba pánico. Cada moto que pasaba rápido era sospechosa. La comunidad musulmana de Ceuta sintió el peso del estigma. La serie de televisión El Príncipe, estrenada en 2014, ya había reforzado la imagen del barrio como nido de narcos y terroristas. Ahora, con una guerra real en las calles, esa percepción se intensificó. Muchos ceutíes cristianos y judíos empezaron a evitar El Príncipe completamente. El barrio quedó aún más aislado, convertido en gueto. Los vecinos organizados intentaron resistir. Las asociaciones vecinales denunciaron el abandono institucional. Exigieron más presencia policial, pero no policía para cachear indiscriminadamente, sino policía para proteger. Reclamaron inversiones en educación, en programas sociales, en infraestructuras básicas. Pero las promesas políticas se repetían sin materializarse. Cada campaña electoral traía discursos sobre regeneración del Príncipe. Luego, nada cambiaba. El fracaso del Estado es evidente. Durante décadas, las administraciones españolas dejaron que El Príncipe se pudriera. Ceuta recibió fondos europeos, presupuestos nacionales, ayudas específicas, pero el dinero no llegaba al barrio. Según datos del gobierno de Ceuta, en 2015, El Príncipe recibía el 40% del presupuesto de ayuda social de la ciudad. Paradójicamente, esa cifra demuestra tanto la necesidad como el fracaso. Si un barrio de 12.000 habitantes necesita casi la mitad del presupuesto social de una ciudad de 85.000, algo está estructuralmente roto.
El Príncipe sigue siendo territorio marcado. La marginalización persiste. El fracaso escolar continúa. La falta de infraestructuras no se ha resuelto. Los jóvenes del barrio siguen sin perspectivas. El narcotráfico sigue siendo, para muchos, la única salida laboral posible. Los expertos en seguridad advierten que mientras las condiciones socioeconómicas no cambien, surgirán nuevos clanes, nuevos líderes, nuevas guerras. La serie de televisión El Príncipe, estrenada en 2014, popularizó la imagen del barrio como territorio sin ley. Los vecinos lamentan que se reforzó el estigma, que se legitimaron opiniones islamófobas, que se pintó a toda la comunidad musulmana del Príncipe como narcos y terroristas. Pero también reconocen que la ficción no se aleja tanto de la realidad. Hemos tenido años muy oscuros en los que no se podía ni pasear entre tiroteos y detenciones, admite el presidente vecinal. Las autoridades celebraron la neutralización de Piolín y Tallena como un éxito. Los medios titularon el fin de la guerra, pero en el terreno, la realidad es más compleja. Los lugartenientes de ambos clanes siguen activos. Las redes de narcotráfico no han desaparecido. El estrecho de Gibraltar sigue siendo una de las rutas más transitadas de la Chis hacia Europa. Ceuta sigue siendo enclave estratégico. Los narcodrones evolucionaron. Tras la operación Etxea, las organizaciones criminales desarrollaron drones de largo alcance, capaces de recorrer mayores distancias y soportar cargas más pesadas. Ya no solo cruzan la frontera de Ceuta a Marruecos, ahora vuelan desde el norte de Marruecos hasta el sur peninsular. La Guardia Civil desarticuló en 2025 la Operación Ruche, con 9 detenidos por introducir hachís en drones desde Marruecos a costas españolas. El negocio, inventado en Ceuta durante la pandemia, sigue siendo explotado. El juicio a Piolín por la Operación Etxea concluyó en julio de 2025 con sentencia condenatoria. Junto a Laika y otros 8 acusados, reconoció los hechos. Las penas varían según la participación de cada uno. Es una sentencia pionera en España. La primera por narcotráfico usando drones. Marca un precedente legal. Demuestra que la justicia puede adaptarse a las nuevas metodologías del crimen organizado, pero quedan asignaturas pendientes. El asesinato de Ibrahim Buselam sigue sin resolver. Los testigos se retractaron. Las acusaciones contra Piolín y Laika se desmoronaron. La familia de Ibrahim sigue pidiendo justicia. Los asesinos continúan libres. Lamenta su hermana Dina. No hay día que no me acuerde de él y me ponga más triste de lo que estoy. El dolor no sana sin justicia. El asesinato del cabo primero Driss Amar tampoco está resuelto. La policía sigue investigando. Las hipótesis sobre el móvil permanecen abiertas. Los culpables no han sido identificados. La Operación Plomo continúa técnicamente abierta. El jefe superior Nogueroles dejó claro el mensaje. Esta operación finalizará cuando todos los implicados sean puestos a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, objetivo que sin lugar a dudas conseguiremos con nuestra perseverancia. Es una declaración de intenciones, un compromiso de que la lucha contra el crimen organizado en Ceuta no ha terminado. El caso de Piolín ilustra un fenómeno más amplio, la juventud del crimen organizado contemporáneo. Los cabecillas de los Piolines y los Tallenas eran veinteañeros. El Pastilla tenía 20 años cuando asesinó a Tallena. Ibrahim Buselham tenía 16 cuando fue asesinado. Son generaciones sin futuro, productos de décadas de abandono institucional, de fracaso educativo, de ausencia de políticas sociales efectivas. Los servicios de inteligencia detectaron en el Príncipe un caladero sicarial. Jóvenes dispuestos a matar a jornal, muchachos con poco que perder, relacionados con facciones locales del narcotráfico y tentados por redes de la mocromafia y otros clanes del crimen sin fronteras para ejecutar a quemarropa a ampones rivales, delatores o quien se ponga a tiro en ajustes de cuentas. Ceuta sigue siendo frontera, enclave, territorio de paso. El Príncipe sigue siendo barrio olvidado, zona de exclusión, mini estado, donde los códigos los marca el AMPA. Mientras las raíces estructurales no se ataquen, la violencia renacerá. Nuevos líderes ocuparán el vacío dejado por Piolín y Tallena. Nuevas guerras estallarán por el control del territorio. Pero también hay resistencia. Vecinos que se niegan a rendirse al miedo. Asociaciones que trabajan por mejorar el barrio. Jóvenes que estudian, que trabajan honradamente, que rechazan el camino de la violencia.
El Príncipe es un lugar donde el silencio a veces no es cómplice, sino el escudo prudente para seguir adelante. La historia de Piolín es la historia de un sistema que falló, de un barrio abandonado, de unas instituciones que se replegaron, de una juventud sin oportunidades que encontró en el narcotráfico la única forma de supervivencia. Es la historia de una guerra absurda entre clanes por migajas del tráfico de hachís, una guerra que dejó muertos inocentes, familias destrozadas, una comunidad traumatizada. En su celda en el norte de España, Piolín cumple condena. Tayena descansa en el cementerio. Ibrahim Buselam no regresará. El Pastilla espera sentencia. La operación Plomo sigue abierta. Las calles del Príncipe viven una tregua frágil. Y sobre Ceuta se cierne la pregunta inevitable: ¿cuánto durará la paz antes de que estalle la próxima guerra?